Estimados cenicientos, el día de hoy les traemos el tema de la historia del trabajo sexual en México. Y antes de empezar, quiero aclararle al algoritmo de TikTok y al algoritmo de YouTube que lo vamos a hacer desde la perspectiva documental, educativa y de análisis plenamente histórico. Claro, con nuestro estilo, entonces las bromas y las risas no faltarán. Así que no quiero aquí ofendidos, ni humanos, ni algoritmos que nos bloqueen, por favor. Sí, TikTok, o sea, por favor, no vayas a salir con tus ondas, de estos están hablando de cosas raras. YouTube, por favor, o sea... Exacto. Agarra la onda, revisa el video primero antes de que hagas tus bloqueos y todas esas cosas raritas que haces, por favor. Danos oportunidad, o sea... Claro. Y ya muestra más nuestros videos. Y aprovecho para darte la bienvenida una semana más. Qué gusto verte, Sandy Gómez. Muchísimas gracias, doctor Lascurain. ¿Cómo le va? Bien, bien. Aquí, pues listo para este tema que en lo personal me parece bastante curioso. ¿A ti? Lo es, o sea, a lo largo de la historia ha pasado por está bien, está mal, nos escandalizamos, bueno, pues no está tan mal, o sea, ha pasado por muchos puntos, o sea, vamos a ver a lo largo de este video que hay prácticas que hacemos hoy en día que sí, claro, para algunas culturas serían consideradas, pues tú eres una de esas chicas de la vida galante, pero pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quieres divertirte un rato, chaparrito? Claro que sí, claro que no. Empezaré mencionándoles que este trabajo de documentación lo basé en las historiadoras Fabiola Bailón, Ana María Tondo, Úrsula Camba y de mi buen cuate, el cronista de la Ciudad de México, Armando Jiménez, que tiene un librazo que se llama Lugares de gozo, retozo, ahogo y desahogo en la Ciudad de México, donde te habla de cosas finísimas, cantinas, pulquerías, hoteles de rato, sitios de prostitución y cárceles. Yo lo conseguí hace ya muchos años, que está conmigo. Si por ahí se lo encuentran, cómprenlo. Préstamelo. Te lo presto. También voy a mencionar a Jaime Sabines, que tiene un poema por ahí que se llama Canonicemos a las mártires provisorias, así les llama él en su poema, para que vean que no estamos hablando en nada de lo que nos tengamos que escandalizar. Y bueno, tú ya lo mencionabas, esta práctica ha estado en todas las culturas, ya sea de manera ritual o a manera de subsistencia, y siempre ha sido estigmatizada. Prácticamente no hay una sola cultura en toda la historia que no lo haya hecho y que no lo haya regulado. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece este inicio? Bueno, regulado no sé qué tanto, pero es correcto en todas las historias, en todas las civilizaciones, en todas las culturas ha habido este tipo de servicios prestados por algunas señoritas. Pues bueno, vamos a darle al tema porque está bastante interesante y mira, tengo anotaciones que hacer al final porque pues todos lo vemos mal, pero... Venga, pues mira, nos vamos a ir hasta la época de el México prehispánico, y en donde el punto clave aquí es que la forma en que nosotros vemos ahora las cosas no aplica exactamente a la forma en que ellos las veían. Y resulta que la práctica de la prostitución ya existía entre las culturas prehispánicas, específicamente en el mundo náhuatl. Pero no lo veían como tal, como con el concepto de trabajo sexual, porque ellos sí veían a la sexualidad como algo que debería de ser muy moderado y deberían de guardar la castidad, o por lo menos eso es lo que nos dicen, porque ya sabemos que todo lo que ellos hagan siempre va a estar antecedido por
ese argumento de era de forma ritual, era la manera de ver la vida, su cosmovisión. Entonces, bueno, pues les daremos esa venia. Encontramos esta práctica ligada a rituales, a sitios muy específicos e incluso con funciones comunitarias. Por ejemplo, resulta que estas mujeres que se dedicaban a la prostitución en el México prehispánico aparecían, por ejemplo, en las fiestas o en los rituales de Tezcatlipoca. Entonces hacían todo el ritual, iban a sacrificar ahí a algunas personas, y resulta que esas personas que iban a ser sacrificadas tenían el derecho de convivir con 4 mujeres antes de ir al sacrificio. Entonces, pues ese era como el uso ritual, ¿no? ¿Qué te parece hasta aquí? Sí, es correcto. A mí me sorprendió mucho eso, o sea, así como que, bueno, sí, te vamos a sacrificar y todo, pero pues mira, te vamos a traer aquí a 4 chiquitas que les decían Exacto. aguánimes, y Así. te vamos a traer a 4 aguánimes y pues ahí le vas a disfrutar antes de que te vayas al otro mundo. Sí te vas a ir, pero te vas a ir contento, muchacho. Este, y me sorprendió también mucho eso de que los mexicas veían así como que no. A ver, el sexo tiene que, ¡Córtale, córtale! ¿Qué te pasa, mi chaval? ¿Qué te pasa? bueno, esa práctica tiene que ser con fines reproductivos, no puede ser mucho porque entonces pues como que vas a perder toda tu energía. Ellos creían que si se excedían con esta práctica de intercambios amorosos, bueno, entre su pareja, porque obviamente no era así como que intercambio con todo el mundo, ¿no? O sea, eh, ellos creían que iba a empezar a como que a notarse en que la piel se les iba a ver más pálida, como que iban a adelgazar mucho, o sea, en pocas palabras iban a chupar si estaban desperdigando su semilla por todos lados, ¿no? Entonces tenía que ser una práctica, así como que pues poquito, Mo- ahora sí que por poquito porque es bendito y con fines reproductivos, ¿no? El Pues, hombre tenía que llegar al matrimonio casto y puro, porque su energía tenía que haberla guardado para su mujer, pero pues, y obviamente con las mujeres era muchísimo más estricto, o sea, ¿lo vas a comentar exactamente. ahorita? Sí, aquí lo puedo comentar, ¿no? Realmente la disciplina que se tenía en el mundo mexica hacia las mujeres era alta. Y por un lado decían, hay que guardarse, pero por otro lado, recuerda también que podías tener tantas esposas como pudieras mantener. Entonces, bueno, siempre vamos a tener como estas cosas que decimos por un lado y hacemos otras, ¿no? Ya hablabas tú de las aguanimes, que podríamos traducirlo como mujeres alegres. Esas mujeres tenían ciertas características. Eran mujeres que iban con el cabello suelto, eh, que se contoneaban. En las diferentes fuentes mencionan que se les permitía moverse de manera exótica, que eran como Para muy, atraer. exactamente, que eran muy sonrientes, que siempre se la pasaban ahí coqueteando y que se maquillaban. Usaban ahí un polvito amarillo en el rostro y pintaban sus dientes con grana cochinilla. Entonces, y que incluso se depilaban, ¿no? Eh, Así es. usaban Procedo perdón, procedo a agarrarme el pelo porque Dios sí, sí, mío, no, 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 o sea, esas no te vayan a características, confundir. Y Dios mío santo. Qué otras, bueno que otras de no traje las, mi chicle. exacto, justo iba para allá. Otras de las características es que mascaban chicle. Recuerden que el chicle ya desde el México prehispánico se consumía. Usaban huipiles muy elaborados y pues justamente todo esto era lo que se le exigía a las mujeres decentes de su época. No traer el cabello suelto, no maquillarse, no andar moviéndose mucho, no estar como que jijiji, jajaja,
y ser como muy recatadas, ¿no? Entonces, bueno, estas mujeres, como ya les decíamos al inicio, daban servicio en ceremonias específicas, estaban reservadas para guerreros de la élite, para que se desfogaran, para que no anduvieran ahí con la ansiedad, para nobles, para sacerdotes, y tenían por diosa a Xochiquetzal. Eh, y bueno, pues o sea, esa es la parte prehispánica. Vamos ahorita a avanzar un poquito hacia la parte del contacto, pero a mí me parece bastante interesante cómo esta práctica no nos la trajeron los españoles, ya existía en estas tierras y tenían su forma de verla, tenían su forma de regularla. ¿Qué te parece hasta aquí? Es correcto. ¿Y sabes qué? O sea, yo también me encontré ahí el dato de que los guerreros, les parecía un gran honor poder bailar con estas señoritas, porque pues no, como que no andaban bailando con todo el mundo, no andaban bailando por todos lados, y ellos tenían que haber tenido un buen desempeño en el campo de batalla para poder hacerse acreedores a la compañía de esta señorita en cuestión. Y lo curioso que yo te decía al principio, ¿no? O sea, hoy en día, ¿quién no se ríe con sus compañeros de la escuela, con sus compañeros del trabajo? ¿Quién no Exacto. anda con el cabello suelto? ¿Quién no anda maquillado? O sea, seríamos aguanimes, o sea, y no lo somos, o sea, Bueno, o pues sea, ve, es ve, que, ve, ya me estoy riendo contigo y no eres mi marido. Dios uy, mío, no. ¿qué va a decir la sociedad? Pues justamente esto de lo que tú estás comentando, en el momento del contacto, los cronistas europeos lo empezaron a satanizar, aunque en Castilla y en la Europa del momento de 1520 y tantos ya existían también estas prácticas. Ellos llegaron diciendo, no, ¿cómo es posible? Estas mujeres se venden y estos tipos son sodomitas. Por lo que pasamos a la época de la colonia, en donde el punto clave a entender es que la práctica de la prostitución era vista desde un doble discurso por parte de la corona y por parte de la iglesia. Por un lado, mencionaban y decían es que esto es un pecado, pero por el otro lado había pensadores como San Agustín de Hipona que decían que era una práctica necesaria para evitar otro tipo de Problemas. problemas, exacto, ¿no? Para que la gente no se desquiciara, pues también tenemos que pensar que es un mundo en donde no había todas las opciones que se tienen hoy en día para distraerse, no es como que te pudieras ir a hacer la práctica de tu hobby, entonces pues en algo se tenían Sí, que distraer, ¿no? y entretener. Sí, sí, sí. Entonces, entonces, el Estado virreinal empezó a regular estas prácticas ya de una forma distinta a como lo venían haciendo en el pasado. Por ahí se tiene la anécdota del que el virrey Marqués de Galvez intentó desaparecer la práctica, pero o sea, no se pudo, no hubo forma. Porque recuerden que cuando algo se prohíbe, lo único que genera es un mercado negro y entonces genera mayor problemática. Y justo eso fue lo que pasó. Tan fue lo que pasó que muy poquito tiempo después de la conquista, en 1538, se autoriza que se abra la primera casa eh, para este propósito, ahí en lo que actualmente es la calle de Mesones, que de ahí Es viene correcto. su nombre, porque en los mesones pues eran los lugares a donde llegaban a descansar y a comer y a dormir y también a esto. Entonces se le llamaban Casa de las Gallas. De hecho, a estas mujeres durante toda la colonia se les llamaba las Gallas y estaban o las podías encontrar en las casas de Mansevilla. ¿Qué te parece hasta aquí? Bien interesante la historia de la calle de Mesones, de Así dónde es. viene su nombre. Y fíjate que esta casa la abrieron por orden de Isabel de Portugal, pero a pesar de que en 1538 se da la orden,
es hasta 1542 cuando ya realmente puede empezar a funcionar, porque la casa así como que no les quedaba. Y pues bueno, hasta esa pasaron 38, 39, 40, 41, 42, 4 años para que pudieran pues tener un lugar de trabajo las señoritas de la vida galante. Entonces, pues bueno, a mí sí me parece muy interesante eso. En el siglo XVI, pues ¿por qué no? La primera casa de la Ciudad de México, pues ahí está. Exactamente. Muchísimo tiempo, o sea, Exactamente. Y en 1570 es otra de las fechas importantes porque se establece un primer examen médico forzoso para las gallas, para las santas señoritas. Porque uno de los mitos que tenemos es que los españoles nos traen las enfermedades venéreas. Se dice mucho que trajeron la sífilis, pero por ahí hay restos arqueológicos que pudieran demostrar que las infecciones por treponema ya estaban presentes en el México prehispánico. Y no solamente la sífilis, también la clamidia, la tricomoniasis y la gonorrea. Entonces, bueno, pues es difícil demostrar esta parte, ¿no? Otro de es los puntos correcto. interesantes es cómo se denominaban a las personas que eran como las dueñas o que promovían a sus mujeres para estas prácticas. Por ejemplo, en caso de que fuera un hombre, se le denominaba lenón. Y si era una mujer, se le denominaba alcahueta. Como tú comprenderás. ¡Ay, Eh, hijo de Dios! Ah, caray, soy yo. Muy bien. y una de las más famosas fue una tal Manuela Castrejón, que reclutaba a varias mujeres huérfanas y ponían como requisito que fueras mayor de 12 años. Esto sí me llama mucho la atención porque hoy esta práctica la veríamos totalmente reprobable, como con una niña de 13, 14, 15 años, ¿no? O sea, imposible. Pero, per- perdón, aparte, o sea, una de los requisitos también era que ya no tenías que ser pura. Sí, sí, sí. Entonces, si piensas que la práctica comenzaba a los 12 años, que era la mínima, o sea, ¿qué quería decir? Que esta niña había sido violentada de alguna manera, porque qué Claro. niña de 10 años va por su propio placer a hacer esas cosas, ¿no? Entonces, sí estaba bastante fuerte, ¿no? Bueno, yo creo, Claro, si lo no vemos sé. desde la perspectiva de hoy, es algo totalmente reprobable, pero tenemos que recordar que eran los usos de otros tiempos. Si está bien o está mal, no me lo pregunten a mí, no voy a hacer como esa, esa conclusión que no le corresponde a la historia. El Sí, punto no, o sea, hay es, que recordar que antes los matrimonios entre una niña de 15 años y un señor de 35 eran perfectamente bien vistos, o sea, no había nada. Ahorita sería así de, ¡ay! ¿Cómo se atreve? Pero tal como dices, eran otros tiempos, entonces, pues bueno, continúa. otro de los puntos importantes y curiosos que me parece aquí en el siglo XVI es que se crean hospicios o recogimientos para las mujeres, que después de que tenían como toda su vida de trabajo y su vida laboral, terminaban en ciertos hospitales o en ciertos lugares en donde podían pues pasar los últimos años de su vida. Eh, Otro punto así súper interesante es la paga, que ya está documentada bien para la época virreinal. Por ejemplo, les pagaban un peso. Un peso para ese momento era mucho dinero porque equivalía a 8 reales. Entonces, pues la verdad es que a las mujeres que administraban bien su dinero, les podía ir muy bien. Eso es una de las características eh, de este oficio, que te puede ir muy bien. Ya después, cuando entremos al siglo XX, veremos cómo todo se trastoca y se acaba con esto, ¿no? Y finalmente, para cerrar el punto del siglo XVI y la época colonial, voy a mencionar que la palabra congal, como la conocemos hoy en día, sí proviene
de lo que era un prostíbulo de mujeres de color de ese entonces, de lo que le llamaban las negras congas. Entonces, pues bueno, todo tiene una explicación, ¿no? ¿Qué te parece? Ese dato sí no me lo sabía, fíjate. Eso de los congales, tan Se lo socorrido. escuché, Ay, se lo escuché a la doctora Úrsula Camba decirlo y pues bueno, a mí me pareció como muy, muy interesante. sí, lo es, Y lo es. Está súper bien ese dato, vaya. Ay, no es cierto. vas a empezar con tus alcahueterías. Cahueterías. Ya tiene tiempo. No sé, será unos 9 años. Alcahuetearte sería dejarte que vayas así como vas. ¿Qué estás tomando hoy? Estoy tomando té negro, Ay, sí, ajá. te lo juro. ¿Estás O sea, tomando qué? estoy tomando tecito negro. Bueno, continúa. Bueno, como si empezaste con tus cosas, nos vamos a seguir con el tema hacia el siglo XIX. Una vez que se da todo este proceso que ya hemos llamado de la independencia y que empezamos con que no somos un estado más moderno, empieza también un poquito el control sanitario y social. Empieza a haber ideas de, ok, existen, tenemos que seguir regulándolas y tenemos que atenderlas a ellas y atender el problema de salud pública que se empezaba a enfrentar, porque pues mucha gente se empezaba a enfermar de sífilis, incluido tu don Maxi querido, ¿no? Entonces, De mi don Maxi no vas a estar hablando. no, Hasta sí, ahorita que voy te a hablar echen mucho. las cosas buenas. Así es, por favor, te lo ruego. Aquí Entonces, no va a haber alcahuetería contigo de eso, ¿eh? Así que, bueno, continúa. entonces en el México del siglo XIX adopta un modelo europeo de reglamentación influido por Francia, porque Francia también fue de los pioneros en este tema de establecer reglas al respecto. Había una práctica callejera, o sea, realmente intensa. A pesar de todo lo que se quiso regular durante el virreinato, tú podías llegar y ahí estabas en el callejoncito, ¿qué húbole? ¿Cómo estás? Aquí está tu lanita, y ahí mismo le daban y se daban, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. esto es lo que trata de regular estas nuevas disposiciones del gobierno francés y que adopta el mexicano. Por ejemplo, crean un registro de todas las mujeres que se van a dedicar a este tema. Más adelante va a haber incluso un registro fotográfico, que era algo como muy avanzado para su época, ¿no? Se establecen burdeles cerrados, ya no pueden estar cerca de iglesias, de escuelas, por lo menos en la teoría, en el papel. Ya después, si eso se cumplía, pues pasa exactamente lo mismo que pasa el día de hoy. Y se endurecen las inspecciones médicas obligatorias, las hacen ir cada cierto tiempo a revisarse. Cada 2 Solamente o 3 días. Exactamente, solamente que la medicina para ese entonces pues no estaba tan avanzada y realmente no podían hacer mucho. El principal remedio que les daban era mediante cloruro de mercurio y pues lo único que conseguían era envenenarlas. No había ninguna cura real, ¿no? ¿Qué te parece Sí, hasta ahí? bien curioso, porque incluso está la anécdota de una señorita que se dedicaba a esto, que se enfermó, porque era muy estricto en ese entonces el control. Ellas no iba un doctor y las revisaba todas para que no fuera a ver así de que hoy, uy, se me olvidó la cita, doctor, es que mire, nada. Aquí, mira, pasas a que te revise. Exacto. Y a las que encontraban que tenían alguna enfermedad, que casi siempre era sífilis, las retiraban, las sacaban de servicio y hasta que no estuviera, hasta que el doctor no dijera, lista, ya está limpia, puede seguir con su oficio, no podían regresar de hacerlo
las metían a la cárcel porque estaba regulado. Exacto. Y está la anécdota de una señorita que llegó y le dijo al doctor, ¿sabe qué? Eh, sigue igual todo por ahí, yo me siento muy mal, tengo vómitos, estoy mareada, tengo diarrea, o sea, aquí dice claramente que se le aplicó su inyección de mercurio, así que pues obviamente usted ya está curada. Y fue y los denunció con la policía por envenenamiento, pero pues obviamente como era una señorita de la vida galante, pues como que no le hicieron mucho caso, ¿no? ¿Cómo pasa hasta la fecha? Continúa. Exactamente. Es que esto que tú acabas de relatar es lo que describe estas prácticas y esta profesión durante el siglo XIX. La estigmatización, el hecho de considerar las mujeres ignorantes, reprobables, eso era la forma en que se veía a estas santas señoritas. Resulta que para 1851 hay un primer intento de regular, pero no jala. Se muere una década la regulación. En 1862 vuelven a intentarlo, pero no es hasta 1865 con tu gran amigo, fiancé y amante, don Maximiliano. Ojalá, pero pues no cumplo me falta un cachito para que me pudiera haber hecho caso. En 1865 Maximiliano ahora sí le da con todo a la regulación. Es una regulación de 59 artículos, nada más para esta práctica. Muchos piensan que a ver, Maximiliano trae la modernidad. Otros dicen, no, lo que Maximiliano quería cuidar era al ejército francés, porque de por sí eran pocos. Y si se le enfermaban porque se ponían todos a darle vuelo a la hilacha y todos se volvían sifilíticos, pues se iban a mermar las fuerzas. Yo en lo personal pienso que lo reglamentó para poder practicar el mismo eh, con las santas señoritas, porque yo pienso que Maxi era bi, ¿no? Yo no creo, perdón el ataque de tos que me acaba de dar. Uy, ¡ay, qué lindo vestido! Y mi auto es de color rosa. Pero yo no creo que don Maxi My Love hubiera ido a solicitar estos servicios. Lo que sí es que se cuenta que, bueno, había como que, pues como hasta ahora, ¿no? Señoritas de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel, ¿no? Y las de primer nivel contaban que se vestían con ropas así muy del estilo de la corte de Don Max y todo. Y se cree que la gente alrededor de Don Max y todos los de su corte, los políticos, todos esos eran los que iban a visitar a estas señoritas y por eso pues seguían como que esa moda. Obviamente estas como siempre pues cobraban más caro y pues había pocas personas que podían pagar ese precio, ¿no? Entonces pienso que toda la corte de Don Maxi pudo haber ido, pero Don Maxi sí no. Sabemos que Don Maxi, aún con el dolor de mi corazón, pues le gustaba el arroz con popote, entonces, Claro, no, pues, no, o sea, ya hablando en serio, parece que sí se le tienen documentadas a don Maxi ese tipo de prácticas, ¿no? te quería contar que para 1873 en Puebla, o sea, porque no todos los estados, a pesar de que empezaron a haber regulaciones en Ciudad de México, no todos los estados lo tenían. Claro, Pero en 1873 en Puebla empiezan a regularlas, pero aparte de estas regulaciones que ya había de que era no cerrar la puerta porque no podía haber prácticas que no fueran solo las acordadas. Las ventanas tenían que estar también, una ventana tenía que estar visible, los pasillos iluminados para que no hubiera problemas. En Puebla empiezan así de, bueno, ok, sí, todo eso está bien, pero entre cliente y cliente, hija chula, te vas a ir a bañar, te vas a echar agüita y jabón, porque, o sea, sí es una cochinada que pase uno tras otro, entonces te vas a lavar, no puedes andar oliendo a sudor, porque guácala, entonces empiezan a regularlas, así que, con sus requisitos de higiene, porque
decían, bueno, que eran personas que eran bastante sucias. Entonces, pues como la población en general iba a estar metiéndose con esas señoritas si estaban todas puercas. Me amarran como puerco. Entonces, y no solo de lo que les gustaba, sino que, o sea, todas sucias, ¿no? Entonces Exacto. empiezan a regular eso. Pero, pues, era lo que te quería decir. Y Excelente. en 1867, igual es que te fuiste de largo, chavo, Venga, traigo venga, varios dale. datos así. Se crea una prisión para los delitos exclusivos de estas mujeres, Ok. de las mujeres públicas que se les llamaba, ¿no? Y si tú te diagnosticaban que estabas enferma y tú decías, pues yo necesito para comer y voy a seguir dándole, cárcel. Si hacías desastres en la vía pública, cárcel. Si no cumplías con algunas de las regulaciones si pasaba un señor con un niño o con su esposa y tú eras así de cárcel, porque eres inmoral al estar haciendo eso, ¿no? O sea, entonces, bueno, las mujeres, en esa época, las mujeres públicas, las de primera clase ganaban 4 pesos. Las de segunda clase, 2 pesitos. Y las de tercera clase, que eran las mujeres, pues las indígenas, las que eran así como para el pueblo, así como, porque las de primera eran las que eran así como que descendientes de europeos, blanquitas, de ojos azules, así, o sea, esas eran las caras. Las baratitas cobraban 1 pesito. Y Ok. pues bueno, esos son mis datos que tengo de esa época. No, no, o sea, muy, muy Continúa. buenos datos. Esto de las mujeres de primera, segunda y tercera, y pues a mí también me llamó mucho la atención, porque lo que me llama la atención de eso es que incluso las de tercera ganaban mejor que cualquier otro oficio. O sea, ganarse 1 peso era muy difícil en esa época. Bueno, ya después eran los temas de si se le quedaban a ellas o no, como pasa actualmente, ¿no? Es correcto, sí, pero aún así, haciendo cuentas, pensando, porque por ejemplo las de primera clase eran las que vivían ya en alguna casa determinada, aún pagando sus comidas y su renta, les quedaba bastante buen dinero, ¿eh? Bastante Sí. buen dinero que yo hasta dije, Dios mío, voy a empezar a hacer mis cuentas. Oye, y también, o sea, no olvidar mencionar que del siglo XIX es nuestra buena amiga, la tía, ¿no? No, no, no. Sí, 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 ¿cómo no? La tía Güera Rodríguez, Oh, sí, que nuestra tía. decían que se dedicaba a estas artes, pero que en el capítulo dedicado a la Güera Rodríguez ya lo desmentimos. Si no lo han visto, vayan y Vayan a verlo, chequenlo. muchachos. Está bien interesante, ¿eh? Exacto. Entonces, bueno, si me dejas entonces ahora sí saltar al siglo XX, eh, Perdón. te decía, ¿no? Que durante todo el porfiriato y entrado el siglo, las prácticas no cambiaron mucho. Pasa la revolución, durante la guerra de revolución, pues esta práctica se extiende todavía más porque se tenía que subsistir de alguna manera y dentro de los ejércitos es muy común que se soliciten este tipo de servicios, ¿no? Pero después de la revolución pasa algo bien importante en el mundo. En 1928 se descubre la penicilina y entonces ya tenemos ahora una cura para la sífilis, si es que se detecta de manera temprana. Pero bueno, también empieza como todo este crecimiento urbano, empiezan las ciudades a llenarse de gente, de casas y toda esa explosión demográfica. Y eso también hace que las cosas se salgan de control porque empiezan a aparecer lugares que ya no están regulados eh,
y que las autoridades quizás no lo ven o que lo conocen, pero se hacen de la vista gorda. Aparece la corrupción institucional, el Estado deja de ver lo que ya no quiere ver mientras a ellos les pasen su lanita, y entonces llegamos a casos de abuso documentado como lo que pasó con las Poquianchis en Guanajuato, ¿no? Tenemos esa práctica que nos ha perseguido durante todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, donde uno de los grandes problemas de nuestra sociedad actual es la trata de personas, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero meter mucho en ese punto porque tampoco quiero que vengan ni por nosotros ni que nos bajen el capítulo, ¿no? No, por favor. En la Ciudad de México, en este libro que yo les mencionaba al principio, Armando Jiménez documenta las calles en las que se empezaba a... no en donde se empezaba, sino donde se daban estas prácticas. Por ejemplo, la calle de Cuauhtémoc, la calle del Órgano, el callejón del Ave María, la calle de López y, por ejemplo, la calle del Lago Gascasónica, ahí muy cerquita de donde tú nos estás hablando ahorita, ¿vale? ¿En el callejón del Ave María para alcanzar la gloria o por qué ahí o cómo? En la calle del Órgano para que te sientes y toques un poco de tu instrumento. Pero bueno, a mí lo que me parece bien curioso de todo esto que recopila Armando es como ahora, pues tú lo decías al inicio, sabemos de la calzada de Tlalpan, sabemos de Circunvalación, sabemos de dónde están las zonas rojas, no están escondidas para nadie. Y pues en esa época tampoco lo estaban, ¿no? A mediados o a principios del siglo XX. Si nos queremos dar una idea un poquito de cómo era esta práctica, podemos ir a la película del Hombre de Papel con Ignacio López Tarso. Te acordarás que cuando llega con su billetito de alta denominación, va con una señorita de la vida galante y se queda ahí abajo de su balcón viendo cómo llega el diputado y él pues no puede aspirar a ella porque no tiene dinero. Entonces nos podemos dar una idea de cómo era un cuarto de estas señoritas, te ofrecían el radio, tengo radio, y eso era un gran lujo, ¿no? Podemos ver ahí a Vitola, me parece que también hace un papel de prostituta. Sí. Entonces, bueno, pues nos podemos dar una idea. Siéntate. Y hay una canción de Chava Flores que se llama Martita la Piadosa, que nos habla de una señora de la vida galante muy famosa de su época que se llamaba o le decían la Matildona. Entonces, bueno, pues la crónica de la ciudad también nos puede llevar a documentar todos estos espacios. ¿Se acuerdan de Matilde, que su hermano llegaba a las 6 de la mañana? Y como último punto del siglo XX, quiero mencionar el caso de la página de Zona Divas que documentó Héctor de Mauleón, en donde, a ver ya, o sea, muchísimas mujeres de origen venezolano y colombiano sufrieron este tema de la trata de personas. ¿Qué te parece el siglo XX? Híjole, mira, está súper rudo este punto porque es una profesión, no nos hagamos tontos, Exacto. que sigue existiendo porque se sigue requiriendo. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasó con las telefonistas, no? Esas de descolgabas el teléfono y sí, diga, ¿me puede enlazar a la Reynosa? Y, o sea, tenías que esperar y la telefonista te conectaba y así. ¿Qué pasó cuando dejaron de usarse? Ese empleo se terminó. Ese servicio se terminó. ¿Por qué esto no se termina?
Al Claro. contrario, se han ido agregando chicas trans, las mujeres, bueno, de toda la vida, hombres. Entonces, yo creo que sí son un foco de enfermedades, pero si estuviera regulado, como en algún tiempo estuvo que, a ver, te vas y te haces exámenes, a ver, o sea, ¿qué pasa en Holanda, por ejemplo? O sea, está regulado y las mujeres, o sea, tienen que hacerse sus estudios, tienen que pagan sus impuestos, o sea, todo sería diferente, no sé, o sea, se Sí, me hace claro. súper rudo. O sea, mira, ya en la reflexión final de este tema, volvemos a repetir, no es un tema de juzgarlas. No, eh, para nada. de hecho, pues creo que merecen como todo el respeto. Creo que sí su trabajo merece una regulación que las proteja en lo Es físico, correcto. en lo público y en los temas de salud, ¿no? La verdad es que muchas de ellas son madres y de ahí sostienen a sus familias y mira, nada que decir acerca de eso. Es Eh, correcto, es ya tú lo correcto. decías, no es nada nuevo en la historia, existió, existe y seguirá existiendo porque como se mencionó en el capítulo, es una práctica necesaria, incluso desde el punto de vista sociológico, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé cuáles sean tus apuntes finales. Mi apunte final es que por favor regúlenlas, Exacto, protéjanlas, porque a ver, o sea, si todo el mundo es muy fácil decir, híjole, esa nada más está de mala mujer, con otras palabras, porque no vamos claro, a insultar. Este, pero la realidad es que cuántas mueren porque son desvividas a medio servicio, por llamarlo, y ahora sí que exacto. como dice Jaime Maussan, y nadie hace nada. Nadie hace nada. O sea, Sí, 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 o ¿cuántas? sea, Pollo Cárdenas, ¿cuáles fueron sus primeras desvivisiones? Este tipo de señoritas porque no estaban reguladas y nadie las reclamaba. Entonces, o sea, sí, 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 y sí, estamos claro, hablando de que Goyo fue hace, ah, es una profesión en mínimo 50. donde te expones, ¿no? 100%. Ahí no hay nadie que ¿Y te qué cuide. pasa? ¿Y qué pasa si alguna de estas señoritas llega y sabe que es que mi último cliente me violó? O sea, se ríen de ellas en la cara, así de, Claro, ¿cómo te van a lastimar de esa manera, hija? ¿Si a qué te dedicas, no? O sea, pero pues si estás haciendo algo que yo no estoy consintiendo, eso automáticamente es agresión, ¿no? Entonces, bueno, por favor, regúlenlas, protéjanlas, porque pues alguien tiene que hacer ese tipo de chambas y la verdad es que muchos de nosotros no nos atreveríamos a pararnos ahí porque ese trabajo es excesivamente peligroso en todos aspectos. Entonces, pues bueno, saludos a todos y a todas las que se dedican a este oficio. Y pues hasta aquí con el capítulo del día de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado. Esperemos que los datos históricos que nos pusimos a documentar les hayan gustado y enseñado algo, ¿no? es correcto. Ya saben que aquí con nosotros siempre aprenden algo nuevo, muchachos, así que síganos, por favor. Venga. Y pues nada, Sandy, ¿cómo podemos encontrarte a ti en redes sociales? A mí me encuentran en redes sociales como @sandungaRDZ. Si quieren vayan a dejarme un mensajito en TikTok aquí. Y los comentarios en YouTube, muchachos, por favor, déjenos sus comentarios, nos encanta leerlos, generalmente les contestamos, así que por favor, por allá déjenos sus saluditos, lo que opinaron del capítulo, todo es bien recibido, Exacto. así que por allá los esperamos. Síganle cayendo al canal de YouTube, suscríbanse, traigan a más banda. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Parece que Sandy nos va a hablar de la decena trágica, ¿no? No, todavía no, Todavía porque es no. hasta por el 22 de febrero, o si quieres empezamos desde el 14, desde el día que empezó, pero la decena trágica todavía no es, hijo, o sea, Bueno, pues entonces ya veremos con qué tema pero, vienes a la mesa de debate. pero sí es un tema interesante, así que chéquenlo, los esperamos el otro miércoles aquí
y pues va a ver qué les traemos. Venga, pues cuídense mucho, Cenicientos, sean felices, tengan pesadillas. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Chao.